Entonces le voy a compartir pantalla. Aquí está el repaso sobre el tema circuitos. Hay que recordar que los dos casos sencillos de conexión corresponden a resistencias conectadas en serie y resistencia conectada en paralelo, ¿ya? En el caso de una conexión en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales, lo que significa que ese número, que es la resistencia equivalente, va a ser mayor que la mayor resistencia, dado que es una suma. Va a ser mayor que la mayor, ¿ya? Y cuando está en paralelo, la resistencia equivalente es la suma de los inversos a la menos 1, ¿ya? El resultado de esa operación matemática va a arrojar un número menor que el mínimo valor de las resistencias, ¿ya? Letra B, corrientes. La corriente puede ser electrónica o iónica. La corriente más sencilla de modelar matemáticamente, con un coeficiente de correlación altísimo, ¿ya? Porque los fenómenos que ocurren son muy poquitos y fáciles de entender, corresponde a la corriente electrónica, ¿ya? Que es la corriente que transporta los electrones en una red cristalina metálica, ¿ya? En el cobre, hierro, plata, oro, etc., ¿ya? Y en ese caso todo es lineal. Por ejemplo, a mayor voltaje, mayor corriente, en forma lineal, ¿ya? Y el caso más complejo es, por ejemplo, lo que estamos viendo a la derecha en la imagen, que en este caso es la médula enviando una reacción refleja al músculo, y en ese caso lo que se envía son iones sodio, potasio, cloro, etc., ¿ya? Y eso es corriente iónica o farádica, ¿ya? Y en este caso, las resistencias eh, corresponden a nódulos de Rambier, ¿ya? Eso ya lo habíamos visto antes en guías y en ejercicios que hemos hecho antes, ¿ya? Entonces, la corriente iónica o farádica es aquella donde no viajan electrones, sino más bien viajan átomos a los que les solo falta un electrón, ¿ya? Átomos positivos o negativos, y para viajar no viajan en una red cristalina, eso no se podría, ¿ya? Son muy grandes, pero sí viajan en un fluido, ¿ya? Por ejemplo, en acetilcolina, que en el caso de eh, las anguilas eléctricas, las mantarrayas, cuando emiten una descarga eléctrica, ¿ya? Letra C, es bueno recordar que el campo eléctrico se mide en Newton dividido por Coulomb, y estudiamos dos aplicaciones tecnológicas de campo eléctrico. Una es la resistencia, donde los electrones viajan gracias a que se aplica un campo eléctrico, y el campo eléctrico existe porque hay una energía, hay una fuerza electromotriz, ¿ya? Y el otro caso que estudiamos son los condensadores, que son dispositivos que se polarizan o acumulan carga eléctrica. Así que entre ambas placas metálicas, esto lo hicimos en el laboratorio 3, ¿ya? Entre ambas placas metálicas, donde se coloca, por ejemplo, papel, ¿ya? Hay campo eléctrico, pero no hay corriente, porque el papel no es conductor, ¿ya? Y si la corriente es alterna o variable, también puede haber campo magnético, ¿ya? Según la cuarta ecuación de Maxwell. Letra D, es bueno recordar que el campo magnético se mide en Tesla. Un Tesla es un Newton dividido por Ampere por metro, y la aplicación tecnológica de esto fue construir una bobina solenoide. En este caso era un cilindro alrededor del cual había alambre aislado, y si esto transmite corriente, se forma un campo magnético, ¿ya? En lugar de tener el campo magnético distribuido en una dimensión a lo largo de un cable, lo que hace la bobina es tomar el cable y comprimirlo, ¿ya? Comprimirlo en espiras, de modo que el campo magnético original queda concentrado en un menor volumen, ¿ya? Y así, dentro de la bobina, en el núcleo, que puede ser vacío o aire, el campo magnético es muy grande. Es muy grande porque lo concentraron.
lo concentraron en un menor espacio, ¿ya? Es bueno recordar que la capacidad de un condensador se mide en faradios. Un faradio es un coulomb dividido por voltio, es decir, medimos cuánta carga acumula una de las dos caras del condensador, normalmente la cara positiva, y eso se divide por el voltaje que aplicaron para conseguir eso, ¿ya? Y letra F, es bueno recordar que los dipolos terminan alineándose paralelamente con el campo externo, lo que implica que al alinearse o al rotar hay un torque que se calcula con un producto cruz, y dejan de rotar cuando la energía potencial tiene el mínimo valor, o sea, el valor más negativo posible. Y eso se calcula con el producto punto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Montserrat, ¿alguna duda? Luciano, ¿alguna duda? ¿No? Ya. Ok, Elisa. Sobre las ecuaciones de Maxwell, a la izquierda está la expresión matemática, lo cual no es parte del curso, calcular esas operaciones matemáticas. Lo que sí es parte del curso es entender lo que significa, ¿ya? La ecuación número 1 afirma que existen monopolos eléctricos, ¿ya? Existe el monopolo positivo que se llama protón y el monopolo negativo que se llama electrón, ¿ya? La segunda ecuación dice que no existen monopolos magnéticos porque el campo magnético como mínimo es dipolar. Si toman un dipolo magnético y lo rompen, obtienen dos dipolos magnéticos. Es decir, si toman un imán, donde un extremo atrae y el otro repele, o sea, el que atrae es el positivo y el que repele es el negativo, el que atrae es el extremo norte magnético, del cual sale campo magnético, y el negativo es el sur magnético, ahí entra campo magnético, ¿ya? Entonces se ve que hay dos extremos, uno que es norte, otro que es sur, o que es positivo y negativo. Es un dipolo, pero si lo rompen, obtienen dos imanes. Se parte con un dipolo y se termina con dos dipolos, ¿ya? No existen monopolos magnéticos. La ecuación número 3 indica que un flujo magnético variable, obviamente variable en el tiempo, ¿ya? Puede inducir energía o voltaje, o una FEM, una fuerza electromotriz, ¿ya? Y como ustedes saben, cuando aplicamos una FEM a una resistencia, aparece un campo eléctrico, ¿ya? Así que el hecho de que exista un flujo magnético variable indica que hay un campo eléctrico y además indica eh, que hay una FEM, una fuerza electromotriz, ¿ya? Si hay FEM, hay campo eléctrico. Y por último, la ecuación número 4, donde a la izquierda aparece el campo magnético y a la derecha hay dos términos, ¿ya? Indica que los campos magnéticos son producidos por corrientes, pero hay dos tipos de corrientes: las corrientes normales, las corrientes que surgen por variación de carga respecto del tiempo y que se miden en amperes. Un ampere es un coulomb por segundo, ¿ya? Y otra corriente extraña, que visualmente no es corriente, pero se le llama corriente, y que se llama corriente de desplazamiento. Y esa eh, corriente algo extraña surge cuando el campo eléctrico varía en el tiempo. De verdad no es corriente porque no hay movimiento de carga, pero se le llama corriente, corriente de desplazamiento, ¿ya? Entonces hay un par de dudas. Luciano y Alison preguntan por el voltaje. ¿La FEM tiene que ver con el voltaje? Sí. La FEM se mide en voltios. La FEM de una batería Duracell de 9 voltios es 9 voltios, ¿ya? La diferencia entre FEM y voltaje no hay diferencia, solo que la palabra FEM enfatiza lo siguiente:
enfatiza que el voltaje pone en movimiento la carga, ¿ya? La FEM, el término FEM se va más por el hecho del efecto. El efecto es que gracias al voltaje la carga se mueve, ¿ya? Pero es voltaje, al final es voltaje. Son sinónimos, solo que cambia el punto de vista, nada más, ¿ya? Ya. ¿Más preguntas? Ya. Esas fueron las 4 ecuaciones de Maxwell. Ahora vamos a hablar de campos oscilantes y viajeros. Todo campo oscilante se expresa de la forma el vector U, campo eléctrico o campo magnético, es igual a U sub 0, la amplitud, por seno de la fase, por el versor. Y la fase vale K por X menos omega T más delta, ¿ya? Usted, de acuerdo con la clase del martes, ya saben que K es 2pi partido por la longitud de onda, omega es 2pi multiplicado por la frecuencia, y delta es una constante que se suma para dibujar bien la función seno, ¿ya? Porque no tiene obligatoriamente, no tiene por qué partir del cero, puede estar desplazado. Y ese desplazamiento de la figura de la función seno se controla con la constante delta, ¿ya? La expresión que está arriba representa un campo U, que viaja en el eje X, por eso dice K por X, ¿ya? Hacia la derecha. Si fuera hacia la izquierda, no sería menos omega t, sería más omega t, y ese campo vibra paralelo al versor U, ¿ya? Sabemos que en el caso de una onda electromagnética hay 3 vectores importantes: el vector velocidad, el vector campo eléctrico y el vector campo magnético, y los 3 respetan un producto cruz, respetan la regla de la mano derecha, ¿ya? Y además sabemos que toda carga acelerada genera campo eléctrico y magnético oscilante y viajero. O sea, toda carga acelerada emite luz, luz visible o luz invisible. Y también sabemos que se puede acelerar una carga sin cambiar su rapidez, porque en el caso de una carga rotando con movimiento circunferencial uniforme, la rapidez no cambia, pero el vector velocidad sí. Así que una carga con MCU, con movimiento circunferencial uniforme, va a emitir luz, ¿ya? Abajo tenemos cómo crear ondas electromagnéticas. Esto es muy parecido al laboratorio 4. En este caso es una antena dipolar que genera 3 vectores: el vector dirección de propagación o velocidad. En amarillo está el vector campo eléctrico, que es oscilante y viajero. Y anaranjado está el vector campo magnético, que es oscilante y viajero. Y si la frecuencia con la que se mueven las cargas eléctricas en la antena es del orden de 10 a la 14 Hz, se va a emitir luz visible, ¿ya? Si tienen un imán y hacen que el imán se mueva o vibre a 10 a la 14 Hz, o si tienen una peineta que adquirió carga eléctrica porque pasaron esa peineta sobre cabello seco, ¿ya? Y si consiguen moverlo a 10 a la 14 Hz, lo cual es mucho, ¿ya? Son 100 billones, 100 billones de Hz, 100 billones de veces por segundo, ¿ya? Ahí conseguirían emitir luz visible, ¿ya? Si es menor que eso es infrarrojo, y si es mayor que eso sería ultravioleta. Aquí tenemos una imagen para hacernos idea de la escala de la luz. La luz visible es del orden de 10 a la menos 7 metros, que es del tamaño de una ameba, de una bacteria. Esa es la longitud de onda visible, ¿ya? Ultravioleta es más pequeña, del orden del tamaño de una molécula, y el infrarrojo es del orden del tamaño de un ser humano, ¿ya? Si quieren observar algo muy pequeño, como una molécula o un átomo, no pueden usar una luz muy grande, ¿ya? Una luz del tamaño de una ameba no sirve para observar un átomo.
Si quieren observar una molécula o un átomo, tienen que usar una luz de longitud de onda menor que el objeto que están observando, ¿ya? Es similar a los ciegos cuando detectan la figura que hay en una moneda y ellos usan un dedo, ¿ya? Porque si usaran la rodilla no podrían detectar la textura, ¿ya? Entonces siempre el detector tiene que ser de menor tamaño que lo que están detectando, ¿ya? Así que para ver una molécula no se puede usar luz visible, ¿ya? Tiene que usarse luz invisible, o también se puede usar electrones, porque según la mecánica cuántica los electrones son ondas y su longitud de onda es menor que el tamaño de un virus, ¿ya? Así que en vez los microscopios electrónicos usan, la palabra lo dice, usan electrones para observar virus, porque su longitud de onda es menor, ¿ya? ¿Alguna duda? Alison. Alison tiene una duda. Sobre el microscopio electrónico, ¿ya? ¿Cuál es la duda? Microscopio electrónico, en vez de usar luz, usa electrones. Es en 3D, sí. Sí. ¿Ya? Eh, funciona en 3D, pero la imagen que se obtiene es una foto, ¿ya? O sea, una imagen 2D, ¿ya? Funciona en 3D, pero tiene una imagen 2D. Pero se puede obtener imágenes 3D también, pero eso es con microscopios que, aparte de usar como luz electrones, utilizan un software especial y van haciendo un escáner, un barrido. Y gracias a ese barrido obtienen la tercera dimensión, ¿ya? En todo caso, es mejor en ese caso un microscopio de efecto túnel, que usa electrones. Electrones, pero de otra manera, ¿ya? No como luz, sino como corriente, ¿ya? Y el microscopio electrónico, ¿cómo genera la imagen? Lo único que hace es reflejar electrones, ¿ya? En vez de reflejar luz, refleja electrones, ¿ya? Y computacionalmente se reconstruye la imagen, ¿ya? Porque nuestro ojo no detecta electrones, no detecta ondas de electrones. Así que hay que usar otro detector, que es como un ojo, ¿ya? Que sí detecta electrones y que lo reconstruye. Reconstruye la imagen para que nosotros la podamos ver, ¿ya? Directo al ojo no sirve porque nuestro ojo detecta longitudes de onda más grandes, mucho más grandes que la del electrón. Para nosotros el electrón es invisible, ¿ya? No, no hay electrónico. No, Luciano. Pero hay alumnos que trabajan con microscopios de efecto túnel que son mejores, pero para eso son alumnos tesistas. Para eso tienen alianzas con otras universidades para conseguir eso, ¿ya? Son carísimos, ¿ya? Podría ser tema de tesis construir un microscopio electrónico. Sería genial, ¿ya? Ya, ¿más dudas? Ya, vamos a pasar lista. Anoten su nombre y apellido en el chat, por favor. Nombre y apellido. Elisa, Alison, Martín, Anaí, Diego, Juan José Fuentes. Ya, ya. Isadora, Lusitania. Ya. Ahora estamos viendo un ejercicio sobre una onda electromagnética que viaja en el agua. Por lo tanto, la rapidez de la luz ahora no vale 3 por 10 elevado a 8, en el agua vale menos, vale 2.25 por 10 elevado a 8, ¿ya? Y esa onda o rayo luminoso tiene las siguientes características. Voy a anotar los datos.
La longitud de onda vale 3 por 10 a la menos 7 metros. La constante de fase vale menos 0,47. Si no hay unidades, corresponde a radianes. El versor C es catongo, o sea, 0,0,1. El valor máximo del campo eléctrico es 7,5 newton por coulomb. El versor del campo magnético es paralelo a 2,3,0. Hay que obtener, letra A, la frecuencia angular, letra B, la expresión de la fase, letra C, el versor del campo magnético, letra D, el versor del campo eléctrico, y letra E, la expresión del campo magnético, que depende de la función coseno, no de la función seno, es cosinusoidal. ¿Ya? Alison tiene una duda, parece. Alison. Aló, profe. ¿Sí? Siempre en la prueba, siempre vamos a contar como el campo eléctrico en X, el La velocidad magnético en en X, el católico. eléctrico en Y y el magnético en Z, con el típico dibujo. Sí. ¿No? Fíjate que las guías que hemos hecho, eso ha cambiado. Hay ejercicios donde los ejes están todos cambiados. Ah, ya. ¿Ya? Por ejemplo, en la guía que hicimos la semana 10, ¿ya? Hay una tabla y estaban todos los versores cambiados y había que calcularlo. ¿Ya? Ah, ya. Era la duda. Ya. Gracias. Ok. Ya. Me está fallando el puntero. Ahí sí. Ya, primero, la rapidez de una onda, C en la rapidez, es igual a longitud de onda por frecuencia, también es igual a frecuencia angular dividido por el número de onda. ¿Ya? La frecuencia angular vale 2pi por la frecuencia y el número de onda vale 2pi partido por la longitud de onda. ¿Ya? Además, Maxwell descubrió que esto es igual a 1 dividido por la raíz de la permeabilidad magnética por la permitividad magnética, eléctrica. ¿Ya? Permeabilidad magnética por permitividad eléctrica, mu por epsilon. ¿Ya? Entonces, en la letra A hay que encontrar omega. Omega es 2pi nu, ¿ya? Así que vamos a usar esta ecuación, ¿ya? La frecuencia vale rapidez partido por longitud de onda. La rapidez es dato, 2,25 por 10 elevado a 8. Y la longitud de onda vale 3 por 10 a la menos 7 metros. Con eso tenemos la frecuencia. (7,5 por 10 elevado a 14 Hz). Ahora hay que calcular la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia, ¿ya? Por ese número, ¿ya? 2pi
por 7.5 por 10 elevado a 14. Y eso da 4.71 por 10 elevado a 15. Como es frecuencia angular, se mide en radianes por segundo. ¿Ya? Letra B, hay que escribir la fase. La fase vale K por, en este caso no es X, ¿ya? No es K por X, porque la velocidad está en Z, así que va a ser K por Z, ¿ya? Menos omega t más delta. Hay que calcular K, ¿ya? Según esta igualdad, podemos despejar K a partir de la rapidez, ¿ya? K vale omega dividido por C. Omega lo despejamos en la letra A y la rapidez vale 2.25 por 10 elevado a 8. Da 2.09 por 10 elevado a 7. ¿Ya? Ese es el valor de la constante K. Así que la fase, reemplazando los datos, la fase sería K por Z menos omega por el tiempo más la constante de fase. Y todo eso se mide en radianes. ¿Ya? Esa es la fase de la onda. Letra C, el ejercicio dice que el versor del campo magnético es paralelo a 2,3,0, pero este número no es versor porque su tamaño es mayor que 1, así que lo podemos convertir en versor dividiendo por el tamaño. ¿Ya? 2,3,0 partido por el tamaño. ¿Ya? Se obtiene en X 0.555, en Y 0.83, 2, y en Z vale 0. ¿Ya? Ese es el versor del campo magnético. Letra D, ¿cuánto vale el versor del campo eléctrico? Utilizamos esta ayuda mnemotécnica. Aquí es C, aquí es E, aquí es B, antihorario es positivo. Así que si la incógnita es E, va a ser igual a B cruz C. ¿Ya? E es B cruz C. ¿Ya? Calculamos ese producto cruz. El vector, el versor del campo magnético está calculado 0.555, 0.832 y 0. Y el versor de la velocidad de dato, en X vale 0, en Y vale 0, en Z vale 1. Se obtiene en X 0.832, en Y se obtiene menos 0.555 y en Z se obtiene 0. ¿Ya? Ese es el versor del campo eléctrico. ¿Ya?
Y letra E, escriba el campo magnético. Letra E. Campo magnético va a ser igual a la amplitud por coseno de la fase, porque el ejercicio dice que es cosinusoidal, por el versor. ¿Ya? Nos falta la amplitud, pero en el video del martes dice que la amplitud vale la amplitud del campo eléctrico dividido por la rapidez de la luz. ¿Ya? O sea, 7.5 dividido por 2.25 por 10 elevado a 8. ¿Ya? Eso da 3.33 por 10 a la menos 8. Después dice por el coseno de la fase, por el coseno de phi. Esto es phi. Lo calculamos en la letra B. Por el versor. El versor se calculó en la letra C. Y se mide en Tesla. ¿Ya? Ese es el campo magnético. Alison pregunta, ¿cómo sabemos que se multiplicaba con antihorario? ¿Ya? Es una regla, ¿ya? La regla de producto cruz dice que, una multiplicación antihorario va con el signo positivo y una multiplicación horaria va con el signo negativo, ¿ya? O sea, se podía escribir esto. Se podía escribir B cruz C en sentido antihorario, o se podía escribir esto en sentido horario. Eso está bien y eso también. ¿Ya? Se obtendría lo mismo. ¿Ya? ¿No lo vieron? Ya, de nuevo. Se podía escribir E es B cruz C en sentido antihorario, o E es menos C cruz B en sentido horario. ¿Ya? Los dos son correctos. Ya. ¿Más dudas? Felipe Serrano, ¿dudas? ¿Ya? Josefina Astudillo, ¿dudas? Diego Valdés, ¿dudas? Ya. Bueno, dejamos hasta aquí la tutoría. Descarguen el PDF y rehagan este ejercicio. Cualquier duda se pueden comunicar por medio del formulario que está en Google Drive. ¿Ya? Hasta luego, que estén bien.